si estamos listos, voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 16, el verso 14. Vamos a leer este pasaje del libro de Marcos, el capítulo 16, el verso 14. Amén. Ahí sentado donde está, vamos a leerlo juntos. Dice la palabra de Dios, el libro de Marcos capítulo 16, el verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Y te pedimos, Señor, que esta palabra pueda ser sembrada en nuestras vidas, Señor, y pueda dar fruto al 100%. Que a través de tu palabra, Señor, podamos traer luz a nuestra vida y podamos ver cambios, Señor, y que tu palabra traiga sobre nosotros, Señor, principios que puedan ayudarnos a vivir cada vez más en victoria. Te damos gracias por todo en el nombre maravilloso de Jesús. Decimos amén. Muy bien. Queremos compartirte en esta tarde acerca de las consecuencias de la dureza de corazón. En este pasaje que Jesús reprende a sus discípulos, porque en este pasaje dice que Jesús, ¿verdad?, le reprocha a sus discípulos, le reprende a sus discípulos porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. El contexto de este pasaje es la resurrección de Cristo. Cristo ya había resucitado. Amén. Y ya Cristo se había manifestado y habían mujeres que habían visto la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y estas mujeres fueron a contarle a los discípulos que Cristo había resucitado. Cuando los discípulos escuchan que Jesús había resucitado, dice la palabra de Dios que les pareció locura la palabra de estas mujeres y no creyeron. La segunda vez que los discípulos escuchan de la resurrección de Cristo es cuando dos varones, dos de ellos que estaban yendo en el camino a Emaús, ¿verdad?, también ven al Cristo resucitado, y cuando vuelven a contarle a los discípulos, dice la palabra de Dios que también ahí ellos no creyeron lo que los discípulos, estos dos discípulos, le estaban comunicando acerca de que Jesús había resucitado. Entonces, aquí aparece Jesús en escena y se presenta a los 11 mismos, a los 11 discípulos que estaban reunidos, dice, estaban sentados, ¿verdad? Y Jesús se aparece y les reprocha su incredulidad. Jesús entra ahí en ese momento, ¿verdad?, y les reprende, les llama la atención a causa de dos cosas. Número uno, dice, a causa de su incredulidad y a causa de la dureza de su corazón. La palabra incredulidad significa falta de fe. Escuche, para que podamos entender esto. La palabra incredulidad significa falta de fe. La palabra incredulidad en este pasaje se refiere a una persona incrédula, se refiere a una persona que duda, se refiere a una persona con poca fe, se refiere a una persona que desconfía. Entonces, cuando Jesús llega a donde estaban los 11 discípulos, les llama la atención, les jala de la oreja prácticamente a causa de la incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído que Él había resucitado. Estos discípulos, miren, eran los discípulos, no eran los fariseos, no eran otras personas, eran los discípulos, los que habían estado con Jesús durante esos 3 años y meses que Jesús había estado en su ministerio. Estaban estos discípulos al lado de Jesús, habían visto cómo Jesús había hecho milagros, cómo había sanado a muchos enfermos, cómo en el ministerio de Jesús habían resucitado muchas personas, habían visto milagros de multiplicación. Pero estos discípulos no habían creído que Cristo había resucitado. Muchas veces Jesús les habló a estos discípulos de diferentes maneras que Él iba a resucitar.
Aló. Y aquí Jesús les llama la atención a los discípulos a causa de que ellos no habían creído que Él había resucitado. Entonces vemos aquí que en el corazón de los discípulos había duda, había poca fe, había desconfianza. Pero me llama la atención la otra palabra que usa Jesús, porque Jesús no solamente reprende a los discípulos por su incredulidad, sino que reprende a los discípulos por la dureza de su corazón. Y tener el corazón duro significa ser una persona obstinada. Tener el corazón duro significa ser una persona testaruda. Tener el corazón duro significa ser una persona terca. Jesús no solamente estaba llamándole la atención o jalándole las orejas a los discípulos por ser incrédulos, sino porque eran obstinados, eran tercos, eran testarudos. Para entender mejor esto, por ejemplo, en lo natural, tal vez te has tocado o te ha tocado enfrentar, o tal vez en algún momento te ha tocado de pronto relacionarte con alguna persona que es obstinada, con alguien que mantiene excesivamente firme una idea, una opinión, y que no da su brazo a torcer. En otras palabras, ¿verdad? Por más que tú le expliques y le digas, mira, ¿sabe qué? Esto es así, esa persona dice, no, es así, ¿verdad? Y por más que tú quieres cambiarle y decirle, mira, las cosas no son como tú piensas, las cosas son así, no, él se queda terco, ¿verdad? Ahí de una manera testaruda, ¿verdad? Firme, de pronto en su idea. Ojo aquí, cuando hablamos acerca de la dureza de corazón y cuando hablamos de ser obstinado, hablamos de un pecado. Porque uno puede ser firme en sus ideas para poder alcanzar algo que tiene que ver con otra cosa. Pero aquí Jesús le llama la atención a los discípulos por la incredulidad y la dureza de su corazón. Entonces, tal vez nos ha tocado en lo natural tocarnos con alguna persona que es así, obstinada, terca, ¿verdad? Que no quiere cambiar de opinión, de idea. En lo espiritual, la dureza de corazón, y aquí quiero que por favor entienda esta palabra. En lo espiritual, la dureza de corazón se refiere a la incapacidad de entender, pero como consecuencia de la rebeldía. Escuche esto, se lo vuelvo a repetir. Espiritualmente, cuando se habla de la dureza de corazón, cuando se habla de una persona obstinada, cuando de una persona como aquí Jesús se refería a los discípulos, le dijo, ustedes son incrédulos, ustedes tienen duro el corazón. Lo que Jesús estaba refiriendo es que la dureza de corazón se refiere a la incapacidad de entender, pero como consecuencia de la rebeldía. Todos nosotros pasamos por un momento tal vez de poca fe, donde dudamos, pero cuando esa duda y esa poca fe se va haciendo cada vez más fuerte, uno puede llegar a endurecer su corazón y a llegar a ser rebelde contra el Señor y a manifestar esa incapacidad de entender lo que Dios nos quiere decir. Entonces, la dureza de corazón tiene que ver con la rebeldía. Y es un peligro. Jesús sabía que estos discípulos que él había formado durante 3 años y medio, mostrándole todas las cosas del reino, al él resucitar ya estaban prontos para ser enviados a predicar la palabra de Dios y no podían salir con esa dureza de corazón. Tenían que ser tratados.
Porque ya Jesús había visto la dureza del corazón en los fariseos. Ya Jesús había visto la dureza de corazón en el pueblo de Israel. Cuando usted ve la historia de Israel, ve a un pueblo que constantemente está rebelándose contra el Señor y muestra una dureza de corazón. Y cuando vemos a los fariseos que son hombres insensibles, que no tienen amor hacia su prójimo, sino que muestran una dureza de corazón. Por más que Jesús, el dador de vida, el sanador, el que hace milagros, estaba al frente de ellos, los fariseos seguían teniendo duro su corazón. No podían entender quién estaba delante de ellos. No podían percibir que el dador de vida, que el Dios de misericordia, que el bondadoso, que el perdonador estaba delante de ellos. Entonces, es tremendo. Jesús sabía que ellos no podían salir de esa manera y podían ir allá a predicar, a extender el reino de Dios. Tenía que tratarlo. Así que cuando Jesús llega, les reprocha y les llama la atención a causa de su incredulidad y la dureza de su corazón, porque Jesús sabía lo peligroso que era tener un corazón duro. Jesús sabía que había consecuencias de la dureza del corazón, y de eso queremos tocar en esta tarde. Queremos hablar acerca de cuáles son las consecuencias de la dureza del corazón. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Jeremías, capítulo 7, el verso 23 y el verso 24. Vamos a leer estos dos pasajes de la Biblia. Vamos a leer estos dos versículos. Jeremías, capítulo 7, el verso 23 y el verso 24. Quiero que vea aquí, en este pasaje de la Biblia, cómo es que el Señor, ¿verdad?, habla a su pueblo. En el libro de Jeremías 7, verso 23 al 24 dice: mas esto les mandé diciendo. Miren lo que dice: mas esto les mandé diciendo. Usted puede leer los textos bíblicos anteriores en casa para que pueda entender mejor este pasaje. Pero en el verso 23 dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Verso 24: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Aquí vemos en la palabra de Dios que hay consecuencias de la dureza de corazón. Y vamos a ver tres consecuencias de la dureza de corazón. La primera consecuencia de la dureza de corazón, verso 24 dice: y no oyeron ni inclinaron su oído. La primera consecuencia de la dureza de corazón, de esa insensibilidad que muchas veces viene a nuestra vida, aun cuando venimos a la iglesia, no podemos percibir la presencia de Dios. En este pasaje dice claramente, ¿verdad? Y no oyeron ni inclinaron su oído. La primera consecuencia de la dureza de corazón es no oír ni tener la disposición de oír a Dios. Una de las consecuencias de tener el corazón endurecido es que no estamos dispuestos a escuchar el consejo de Dios. Hay muchos creyentes que no están dispuestos, pueden estar en la casa de Dios, pero no están dispuestos a escuchar el consejo de Dios. ¿Qué hay en ese corazón? Hay dureza. No están dispuestos a prestar atención a la palabra de Dios. Dios muchas veces nos habla, así como un padre que habla con su hijo, ¿verdad? Muchas veces el padre nos habla a través de su palabra. ¿Cuántos de ustedes como mamá, como papá, tal vez hablan con sus hijos? Y hay hijos que les prestan atención, hay hijos que escuchan el consejo de papá y de mamá, hay hijos que, aquí dice este pasaje, no inclinan su oído, pero hay hijos que sí inclinan su oído, o sea, están dispuestos a escuchar la voz de su padre, el consejo de su padre, ¿verdad? Y la dureza de corazón tiene que ver con
no estar dispuesto a oír el consejo de Dios. Y a eso nos lleva cuando una persona, cuando un creyente, su corazón se va volviendo duro, deja de oír o no hay la disposición de oír el consejo de Dios. Muchas veces Dios nos habla que tenemos que cambiar en ciertas áreas, que tenemos que permitir que Él obre en nuestra vida, que tenemos que dejar de hacer ciertas cosas que a Él no le agrada, que tenemos que vivir de ciertas maneras, pero como nuestro corazón está duro, no queremos escuchar el consejo de Dios. Por eso es muy importante entender que mientras tengamos nuestro corazón duro, las consecuencias serán no querer oír la voz de Dios, no querer oír el consejo de Dios, no prestar atención al consejo de nuestros líderes, de nuestros pastores, que son la autoridad delegada de Dios. El mandato del Señor para el pueblo de Dios estaba en el verso 23. Miren lo que dice el verso 23. Mas esto les mandé, dice el Señor. ¿Qué les mandó el Señor? ¿Les mandó que hicieran sacrificio? ¿Qué les mandó el Señor? Les dijo: mira, ¿sabe que ustedes van a venir y van a traer sacrificios de toro, de carnero, van a presentarse delante de mí? No, lo único que el Señor le dijo: este es el mandato que yo tengo para ustedes, Israel. Escuchen mi voz. Si usted ve en la palabra de Dios, cuando Dios saca al pueblo de Israel, no le dijo: salgan, ¿verdad?, de la esclavitud de Egipto para que hagan de esta manera y presenten holocausto. No, lo que el Señor quería es que ellos escucharan la voz de Dios. Mas esto los mandé diciendo: escuchad mi voz, le dice el Señor, ¿no? Entonces, el mandato del Señor, la orden del Señor para Israel era que escuchen su voz. Hay bendiciones cuando escuchamos la voz de Dios. La orden de Dios para nosotros como creyentes también hoy en día es que escuchemos la voz de Dios. La orden para nosotros también es que estemos atentos al consejo de Dios. La orden de Dios para nosotros en este tiempo es que estemos atentos a la palabra de Dios, para de esa manera vivir y escuchar y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuáles son esas bendiciones, esos beneficios de escuchar la voz de Dios? Porque hay bendiciones que Dios trae para nuestra vida cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios. Recuerden que una de las consecuencias de la dureza de corazón es no querer escuchar a Dios. Pero cuando escuchamos a Dios y escuchamos el consejo de Dios, vamos a ver que hay bendiciones y hay beneficios para nuestra vida. En el verso 23 le dice el Señor: escuchad mi voz y seré para vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. La primera bendición que vemos aquí es que cuando escuchamos la voz de Dios, hermanos, el escuchar a Dios hará que Él sea nuestro Dios y que nosotros seamos el pueblo de Dios. Que tú y yo realmente seamos el pueblo de Dios. Que tú y yo realmente pertenezcamos al pueblo de Dios. O sea, eso marca la diferencia en mi vida. Cuando el Señor le dijo a Israel: Israel, escucha mi voz, y si tú escuchas mi voz, yo seré para ti tu Dios y tú serás mi pueblo. Le estaba diciendo: yo voy a ser aquel que te defiende, que te guarda, que te cuida, que te protege, porque tú serás mi pueblo. Yo te voy a proteger, yo te voy a proveer, yo te voy a bendecir. Cuán importante es escuchar la voz de nuestro Dios. ¿Cuántos creyentes hoy en día Dios les habla y le habla a través de la palabra? Le habla a través de pronto de un sueño, de una revelación, le habla de diferentes formas. Y tal vez no queremos escuchar a Dios, no queremos escuchar el consejo de Dios. Ahí nos damos cuenta que nuestro corazón está como los discípulos, duro. La segunda bendición lo encontramos en Mateo 7:24. Anótelo, por favor, por el tiempo, yo lo voy a leer. Mateo capítulo 7, el verso 24. Lo voy a leer yo. Dice la palabra de Dios:
Cualquiera pues que me oye estas palabras, miren lo que dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Segunda bendición, segundo beneficio de escuchar a Dios. Escuchar la voz de Dios y obedecer a la voz de Dios nos hace prudentes, nos hace sabios y edificamos nuestra casa en la roca, en el fundamento correcto. Cuando venga la tormenta, cuando venga la lluvia, cuando venga el cuando sople el viento con fuerza contra nuestra vida, no caeremos porque estamos seguros en el Señor. Por eso es muy importante escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La dureza de corazón tiene peligros tremendos. La dureza de corazón tiene consecuencias tremendas. Pero cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, hermanos, vamos a ser sabios, vamos a ser prudentes en nuestro caminar, nos va a ir bien en la vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando escuchamos la voz de Dios, nuestro hogar va a estar fundamentado en el lugar correcto, nuestra vida va a estar fundamentado en el lugar correcto. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Levante su mano conmigo y diga: voy a escuchar la voz de Dios, voy a escuchar el consejo de Dios. Número 3, la tercera bendición que alcanzamos al escuchar la voz de Dios es que en Romanos 10:17 dice, este es un pasaje que muchas veces lo hemos leído, Romanos capítulo 10, verso 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios vas a desarrollar fe. Entonces, la tercera bendición es que al oír la palabra de Dios desarrollamos fe en nuestra vida. Cuando hay dureza en nuestro corazón, no queremos escuchar la palabra. ¿A cuántas personas le has querido hablar la palabra de Dios y te han dicho: no me hables de esas cosas, yo no quiero? ¿Por qué? Porque hay dureza en su corazón. Amén. Pero cuando estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios, cuando estamos dispuestos a escuchar el consejo de Dios, la sabiduría de Dios, entonces la palabra de Dios va a producir fe en nosotros, va a desarrollar fe, nuestra fe va a crecer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, esa es la primera consecuencia: no oír o no tener la disposición de oír a Dios cuando tenemos el corazón duro. Número 2, la segunda consecuencia de la dureza de corazón, lo encontramos ahí mismo, en el versículo 23 donde estábamos leyendo, 24 dice, ¿no? Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, decía en Jeremías 7:23, estábamos leyendo, ¿verdad? La segunda consecuencia de la dureza de corazón es que uno comienza a caminar en sus propios caminos y no en los caminos de Dios. Es una persona, ¿verdad?, que de pronto se ha desviado de los caminos de Dios. El endurecer el corazón, el tener un corazón endurecido, hermano, nos puede llevar a desviarnos de los caminos de Dios y comenzar a caminar en nuestros propios caminos, en nuestro propio consejo, en nuestro propio razonamiento, pensando que estamos bien, que estamos caminando bien, que estamos en el lugar correcto, pero de pronto no nos damos cuenta que estamos desviándonos del camino de Dios, que estamos desviándonos del propósito de Dios. Entonces, una de las consecuencias y uno de los peligros muy serios de tener el corazón endurecido es caminar en nuestros propios caminos y no en los caminos de Dios. Isaías 53:6, anótelo, dice este pasaje de la Biblia. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos, nos desviamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Mire qué tremendo.
Hermanos, una persona, un creyente que tiene el corazón duro, que ha endurecido su corazón porque tal vez dejó de orar, dejó de buscar a Dios, dejó de tener sensibilidad espiritual, de pronto está en la iglesia pero dice no siento nada, ¿verdad? Y endurece su corazón por diferentes razones, por diferentes circunstancias, ¿verdad? Esta persona comienza a descarriarse, a apartarse de los caminos del Señor, y este pasaje ilustra esto. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. El tener el corazón endurecido puede hacer que comencemos a caminar en nuestros propios caminos y no en los caminos de Dios. Y cuando hablamos de nuestros propios caminos, hermanos, nos referimos a nuestro propio consejo, a nuestra propia prudencia, pensando que estamos bien. La dureza de corazón nos hace seguir caminando en esos caminos que realmente no traen descanso a nuestra alma. La Biblia dice en el libro de Jeremías 6:16, este es un pasaje tremendo. Miren, este pasaje sí le voy a pedir que lo busquen y lo lean conmigo. Jeremías capítulo 6, el verso 16. Léalo conmigo, por favor. Jeremías 6, el verso 16. Dice la palabra de Dios. El verso 16. Así dijo Jehová. Dios estaba hablando. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad. Detente, dice el Señor. Mira, observa, pregunta por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Mire el consejo de Dios, anda por el camino bueno. Y le dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Y cómo termina el pasaje? Mas dijeron, no andaremos. Miren el corazón duro del pueblo. Por más que Dios le aconsejaba, decía, miren, hagan un alto en su caminar diario. Hagan un alto, ¿verdad? Lo que están haciendo, y comiencen a observar, vean, pregunten cuál es el camino bueno y comiencen a caminar por ese camino bueno para que haya paz en su alma, para que tengan tranquilidad, para que estén bien en todo lo que hagan. Pero ellos dijeron, no queremos caminar en esos caminos. El anhelo de Dios es que cada uno de nosotros salgamos de nuestros propios caminos y que realmente encontremos el camino correcto, el camino del Señor, que nos volvamos a Él, que volvamos nuestro corazón a Él para poder hallar descanso a nuestra alma. Porque mientras tengamos el corazón duro, mientras nos desviemos de los caminos de Dios, y pareciera increíble esto, hermano, pero cuando uno ve la palabra de Dios, uno se va a dar cuenta que es el pueblo de Dios mismo, el pueblo de Israel, que tenía el corazón duro. La iglesia de hoy también, cuando Dios llama la atención, no le estaba llamando la atención a los fariseos, no le estaba llamando la atención a personas ajenas a su ministerio. Jesús les estaba llamando la atención a sus propios discípulos, porque tenían el corazón duro. Reflexionemos por un momento en esto, hermano. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Nos estamos desviando? ¿Estamos en los caminos del Señor, en el consejo de Dios? ¿Dios nos está hablando? ¿Cuánto de lo que Dios nos habla estamos obedeciendo? Este mensaje que les estoy predicando es un mensaje, es una palabra que Dios me dio en esta semana, en estos días, en uno de mis devocionales. Mientras estaba leyendo la palabra de Dios, Dios me habló a través de este pasaje, y yo le compartí con mi esposa. Le digo, mira, Dios me está hablando a través de esta palabra y voy a preparar este mensaje. Ya semanas anteriores me había hablado de otro mensaje, y de pronto me veo con esta actitud de la dureza de corazón, porque cuando Dios me habló de este primer mensaje, dije, Señor, no creo que sea el mensaje para el momento, porque estamos ya terminando el año, ya estamos entrando en una época diferente. Y dije, no creo que sea este para el momento, será para otra oportunidad. Y lo dejé ahí. Y en su misericordia me dio este otro mensaje el Señor. Y es más, mientras yo leí el pasaje de Marcos, porque leí el pasaje de Marcos, el Señor me iba dando más pasajes de la Biblia y más pasajes de la Biblia.
¿Por qué? Porque yo sé que Dios quiere tratar con nosotros como iglesia. Porque yo sé que así como cuando se le acercó a los discípulos, eran sus discípulos. Porque Jesús sabía que ellos iban a salir pronto y tenía una tarea para ellos que tenían que cumplir de ahí a más adelante. También Dios tiene todavía para esta iglesia propósitos y tiene planes. No podemos permitir que nuestro corazón se endurezca. Tenemos que levantarnos en este tiempo y pedirle a Dios que quebrante nuestro corazón, ser sensibles a la voz de Dios y escuchar la palabra de Dios, escuchar el consejo de Dios, salir de nuestros propios caminos, salir de las cosas que pensamos que están bien, de nuestros planes que tenemos trazados y comenzar a caminar en los caminos de Dios, porque dice la Biblia que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los caminos de Dios, los propósitos de Dios son más altos que nuestros propósitos. Tenemos que caminar en los caminos de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 10, verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos. ¿Qué esperaba Dios de Israel? Que Israel ande en los caminos que Dios había trazado para ellos. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. No que nos desviemos del camino de Dios por la dureza de nuestro corazón, pensando que estamos bien, pensando que lo que estamos planeando está bien, que lo que estamos queriendo hacer está bien, cuando Dios tiene un plan y un propósito mayor a lo que nosotros tenemos. La Biblia nos muestra la figura de alguien que anda en los caminos de Dios y cómo este hombre es bendecido. En el Salmos 1 usted habrá escuchado donde dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está en su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí viene la bendición por caminar en los caminos de Dios. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y termina en el verso 6 diciendo: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y me quedo maravillado porque aquí vemos la bendición para aquellos que toman la decisión de no caminar en sus propios caminos, sino que comienzan a caminar en los caminos de Dios. Y dice que es un varón bienaventurado, que será como un árbol plantado. ¿A qué se refiere eso? A que tendrás estabilidad. Una de las bendiciones que podemos alcanzar en nuestra vida, si nosotros caminamos en los caminos que Dios ha trazado, es que vamos a tener estabilidad en todas las áreas de nuestra vida. No va a haber que de pronto nos estemos saliendo de los propósitos de Dios, sino que va a haber estabilidad en lo que Dios tiene para nosotros. Porque dice: será como árbol plantado. Y dice que da su fruto, habla de fructificación. Su hoja no cae, habla de vida. Dice: todo lo que hace prosperará. O sea, prosperidad en todas las áreas. Mire, tremendo, hermano. Cuando hay dureza de corazón, nos desviamos de los caminos de Dios y nos perdemos estas bendiciones. Pero cuando caminamos en los caminos de Dios, todas estas bendiciones nos alcanzan. Para terminar, la tercera consecuencia de la dureza de corazón, en el libro de Jeremías decía: van hacia atrás y no hacia adelante. La tercera consecuencia es ir hacia atrás, retroceder. La consecuencia, uno de los peligros de la dureza de corazón es el retroceso a donde nos lleva. La dureza de corazón te hace retroceder, no te permite avanzar. Muchos creyentes hoy en día que han permitido la dureza de su corazón en su vida, retroceden en su vida espiritual en vez de avanzar. Mira, un ejemplo, rápidamente, los minutos que tenemos, de la dureza de corazón. En Efesios 4:18 dice, lo voy a leer yo por el tiempo, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Efesios 4:18.
La dureza de corazón nos lleva hacia atrás y no hacia adelante. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, no se alcanza sabiduría, sino más bien se vuelve uno ignorante. O sea, retrocedemos en vez de avanzar, en vez de crecer, en vez de tener más conocimiento. ¿Qué dijo el Señor? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque hay dureza de corazón. Nos lleva a retroceder, a quedarnos hacia atrás mientras otros están creciendo, mientras otros están avanzando. La dureza del corazón hace que retrocedamos. Número 2, no se desarrolla fe, sino por lo contrario se desarrolla incredulidad. Recuerde lo que pasó con los discípulos. Jesús mismo fue a jalarle la oreja, no por su fe que tenía, sino por la incredulidad a causa de la dureza de su corazón. O sea, la dureza del corazón te lleva hacia atrás en vez de dejarte avanzar. Número 3, lo tercero que vemos aquí, no recibimos salvación, por lo contrario la ira de Dios. Uno puede llegar a perder la salvación a causa de la dureza de corazón. En vez de alcanzar la salvación, la dureza de corazón hace que uno reciba la ira de Dios que Él ha preparado, como dice, para aquellos que no se han arrepentido. Por último, no entendemos los milagros de Dios. No entendemos lo sobrenatural que es nuestro Dios. ¿Cuántos creen que Dios todavía sigue haciendo milagros en este tiempo? ¿Cuántos creen que Dios todavía hoy en día puede sanar a un enfermo? ¿Cuántos creen que hoy en día todavía Dios sigue obrando con poder, hermanos? Pero cuando hay dureza de corazón, la dureza de corazón nos lleva hacia atrás, a no creer en los milagros de Dios. ¿Qué había pasado con los discípulos? Jesús había multiplicado los panes, Jesús había hecho un milagro de multiplicación. De pronto salieron de eso que habían visto el milagro de la multiplicación. De pronto ahora están en otra escena donde están en una barca a punto de naufragar. Y termina ese pasaje diciendo, y lo tengo aquí, Marcos 6:52, anótelo por el tiempo, dice, Marcos 6:52 dice, porque aún no habían entendido los de los panes, por cuanto estaban endurecidos su corazón. Porque si ellos hubieran entendido lo que había sucedido con los panes, si ellos hubieran entendido el milagro que Jesús había hecho, cuando llegó la tormenta, cuando estaban en la barca, ellos hubieran mantenido con fe y con confianza en Dios, que hubieran llegado tranquilos al otro lado. Pero como no entendieron el milagro de Dios, como muchas veces nos sucede, hermano, cada día Dios hace un milagro en nuestra vida. El levantarnos cada mañana y poder respirar es un milagro de parte de Dios en nuestra vida. Cada día Dios hace un milagro en nosotros. El tener nuestra familia, el tener lo que tenemos, es un milagro de Dios. El tener vida, el tener fuerza, es un milagro de Dios. Cuando no entendemos esos milagros, entonces ahí tenemos que preocuparnos, porque puede ser que nuestro corazón se esté endureciendo. Jesús reprende a sus discípulos, y esta tarde escuchemos la reprensión del Señor y no tengamos el corazón endurecido, porque trae serias consecuencias a nuestra vida. La Biblia dice que cuando Jerusalén llegó a ser el trono de Dios, dejaron de andar en su malvado corazón. ¿Cuándo podemos dejar de tener el corazón endurecido? Cuando permitimos que Jesús entrone en nuestro corazón. Cuando permitimos que Jesús sea el Señor realmente de nuestra vida. Cuando nos quebramos delante de Él y nos rendimos y le decimos, tú eres mi Señor. Tú eres mi Rey, entrónate en mi corazón. Ahí es donde el Señor comienza a gobernar en nosotros y comenzamos a ceder toda nuestra voluntad a Él, y no hacemos lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere que hagamos. Permitamos que Él sea el Rey de nuestra vida. De esa manera vamos a quebrar nuestro corazón y vamos a caminar en la voluntad y en las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero si en esta tarde usted no ha entendido que Dios nos está jalando la oreja, que Dios nos está llamando la atención, porque nos está diciendo, cuidado con tu corazón,
Cuidado con cuán importante físicamente es el corazón en lo natural, también en lo espiritual. Cuidado con tu corazón. Dios quiere que tu corazón esté sensible a su presencia, porque Él todavía tiene planes y tiene propósitos con cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie, vamos a agradecer al Señor. Padre, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Hoy nos acercamos a ti, Señor, porque tú eres bueno, porque tú no cambias, Señor. Tu palabra dice que tú eres un Dios de perdón, que tú eres clemente, que tú eres compasivo, que tú eres lento para la ira y abundante en misericordia, que tú no nos vas a abandonar. Y hoy nos acercamos a ti, Señor. Hoy nos acercamos a ti, Señor, porque necesitamos más de tu presencia. Necesitamos más de ti, Señor. En esta tarde reconocemos, Señor, que necesitamos más de tu presencia. Reconocemos que muchas veces, Señor, hemos permitido que nuestro corazón se endurezca por diferentes circunstancias. Y hemos llegado, Señor, aún a dudar, aún a caminar con una fe, Señor, con poca fe, con incredulidad y aún en rebeldía muchas veces. Cuando tú nos has hablado, cuando tú, Señor, has traído sobre nosotros una palabra, un consejo, Señor, hemos cerrado nuestros oídos, no hemos permitido, Señor, oír tu voz ni obedecer a tu voz. Perdónanos. Acércate al Señor en este momento. Yo estoy orando de manera general por la iglesia, pero también acércate delante del Señor y dile: Señor, perdóname, porque muchas veces tú me has hablado que tengo que cambiar en esta área de mi vida. Señor, tú me has hablado que tengo que caminar de esta manera y no lo he estado haciendo, que tengo que vivir de esta manera y no lo he estado haciendo. Señor, perdóname. Hoy me acerco delante de ti y te pido, Señor, que tú me perdones. Vamos a acercarnos delante del Señor con un corazón arrepentido. El pueblo de Israel, cada vez que se acercaba a Dios, se acercaba con un corazón arrepentido y Dios los perdonaba y Dios los levantaba y los confirmaba y los bendecía y los llevaba adelante en los planes y propósitos que Él tenía. Este es el tiempo de acercarnos a Él en arrepentimiento y decirle: Señor, perdóname, porque muchas veces he permitido, Señor, que mi corazón se endurezca. He permitido, Señor, muchas veces que mi corazón, Señor, esté duro y no he estado escuchando tu voz. He caminado, Señor, en mis propios caminos, en mi propio consejo, pensando que todo estaba bien, que todo me iba a ir bien con las decisiones que estaba tomando. Pero, Señor, en esta tarde no quiero caminar de esa manera. A partir de ahora quiero caminar siendo guiado por tu voz y caminar en tus caminos. No quiero desviarme de tus caminos. Comienza a orar al Señor. Comienza a orar. Cuando se acercaban delante de Dios, dice la palabra de Dios que los hombres se acercaban con ceniza, con cilicio. No era simplemente se acercaban y se ponían de pie y oraban, no. Había un tiempo de humillación delante del Señor, de arrepentimiento genuino. Y Dios te está hablando en esta hora. Dios te está reprendiendo, no solamente porque quiere señalarte algo en tu vida, sino porque Él te ama y todavía tiene planes contigo y todavía tiene propósito con tu vida. Él quiere levantarte. Él no quiere que tú camines hacia atrás, sino que quiere que camines hacia adelante, hacia sus planes, hacia sus propósitos, hacia lo que Él tiene para ti, planeado para este tiempo. Así que comienza a pedirle al Señor perdón y dile: Señor, hasta aquí estaba caminando en mis propios caminos. Hasta aquí, Señor amado, yo estaba yendo hacia atrás porque tenía un corazón rebelde. Pero a partir de ahora, Señor, yo quiero obedecer tu voz. A partir de ahora quiero caminar, Señor, en tus caminos e ir hacia adelante, porque, Señor, yo sé que tú eres mi Dios todopoderoso. Levanta tus manos y dile: Señor, yo te reconozco a ti como mi Señor, te reconozco a ti como el Rey de mi vida. Entrónate en mi corazón, sé el Señor de mi vida. Hasta aquí yo estaba haciendo mi voluntad, pero a partir de ahora quiero hacer tu
tu voluntad, Señor. A partir de ahora, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Quebrante este corazón duro, dile en tu oración, quebrante este corazón duro, quebrante este corazón de piedra, quebrante este corazón duro, Señor. Yo me acerco a tu presencia porque necesito más de ti, necesito más de tu presencia. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos y tus hijas que están aquí. Señor, que esta palabra que el día de hoy se ha compartido, Señor amado, les siga hablando en estos días. Espíritu Santo, sigue ministrándoles, sigue tratando con cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a darle fuertes palmas al Señor. Aleluya, aleluya. Que Dios me los bendiga tremendamente. Tomen sus asientos. Muchas bendiciones.